En una ciudad vibrante y llena de vida, donde el bullicio de las calles parecía nunca cesar, se erguía un instituto como tantos otros. Aquel día, como cualquier otro, los estudiantes llegaban en manadas, entre risas y charlas animadas, avanzando hacia la entrada principal. Pero entre la multitud, un joven capturaba la atención, no por su vestimenta o su porte, sino por algo mucho más simple y a la vez desconcertante. Sus pies descalzos. Delfino, con sus 17 años, caminaba con la cabeza en alto, y una expresión de calma en su rostro, a pesar de las miradas de asombro y desaprobación que se posaban sobre él. Sus compañeros de clase, ya habituados a verlo, de esa manera, desde el primer día de clases, no se sorprendían. Pero eso no les impedía murmurar y reír a sus espaldas. «Miren al niño sin zapatos», susurraban algunos con crueldad. «Debe ser tan pobre que no puede permitirse un par de zapatos». Se burlaban otros. Pero Delfino, inmune a las palabras maliciosas, avanzaba con su mochila al hombro y sus libros bajo el brazo, dirigiéndose a su salón con la determinación que lo caracterizaba. Para Delfino, andar descalzo no era una imposición de la pobreza ni una carencia, sino una elección deliberada que representaba su perspectiva de la vida. Desde muy pequeño, había aprendido de su madre la esencia de la humildad y la sencillez. Ella, una mujer de gran corazón y profunda sabiduría, le había inculcado que el verdadero valor de una persona no se medía por sus posesiones materiales, sino por la nobleza de su espíritu y la firmeza de sus principios. Antes de sucumbir a una enfermedad incurable, la madre de Delfino le había hecho prometer que nunca olvidaría esas enseñanzas y que viviría fiel a ellas. Y así lo hizo Delfino. Aunque su padre, un empresario multimillonario de gran éxito, le ofrecía todos los lujos y comodidades imaginables, el joven optaba por una vida sencilla y auténtica. Para él, caminar descalzo hasta el instituto no solo era un acto simbólico, sino una declaración de principios. Cada paso que daba con sus pies desnudos sobre el suelo frío le recordaba a su madre, y le infundía la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Mientras recorría los pasillos del instituto, Delfino sentía las miradas curiosas y los cuchicheos que lo rodeaban. Algunos estudiantes lo señalaban con el dedo, mientras otros se apartaban a su paso, como si temieran contagiarse de su supuesta pobreza. Los murmullos se alzaban como un murmullo constante, una banda sonora de prejuicio y incomprensión. Pero Delfino, con la cabeza erguida y una sonrisa serena en los labios, saludaba a aquellos que se atrevían a mirarlo a los ojos, demostrando que la verdadera riqueza residía en la calidez de un gesto y en la nobleza de un corazón. A medida que avanzaba el día, Delfino asistía a sus clases con la misma dedicación y entusiasmo de siempre. Sus profesores, aunque inicialmente escépticos ante su peculiar forma de presentarse, terminaron por reconocer su inteligencia y su compromiso con el aprendizaje. Delfino era un estudiante brillante, que sobresalía por sus participaciones en clase y por su capacidad para abordar temas complejos con una claridad y una madurez excepcionales para su edad. Su mente era un torbellino de ideas, siempre buscando entender el mundo de una manera más profunda y significativa. Sin embargo, no todos en el instituto apreciaban las cualidades de Delfino. Un grupo de estudiantes populares y adinerados, liderados por un joven arrogante llamado Alfonso, se había propuesto hacerle la vida imposible al niño descalzo. Para ellos, la sencillez y la humildad de Delfino eran motivo de burla y desprecio.
No perdían oportunidad de humillarlo y marginarlo. Su desprecio no conocía límites, y sus ataques eran tan constantes como crueles. «Miren al indigente», se mofaba Alfonso cada vez que se cruzaba con Delfino en los pasillos. Sus palabras llenas de veneno y malicia. «¿Qué pasa, niño pobre?», gritaba Alfonso con una sonrisa cruel. «No tienes dinero ni para unos zapatos de segunda mano». Sus secuaces, un grupo de jóvenes superficiales y crueles, celebraban sus insultos con risas estridentes y miradas de superioridad. Parecía que cada carcajada aumentaba la distancia entre Delfino y los demás. Delfino, sin embargo, no se dejaba provocar por sus agresiones verbales. Con una serenidad que desconcertaba a sus antagonistas, el joven les dirigía una mirada compasiva, y seguía su camino, consciente de que la verdadera fortaleza residía en la capacidad de perdonar y seguir adelante. Su calma era como un escudo, una barrera invisible que los insultos de Alfonso no podían atravesar. Pero las burlas y los desprecios de Alfonso y su grupo no eran la única cruz que Delfino tenía que cargar. Muchos otros estudiantes, influenciados por los prejuicios y las apariencias, también lo miraban con desdén y evitaban relacionarse con él. Para ellos, Delfino era un bicho raro, un marginado que no encajaba en el molde de lo que se consideraba normal y aceptable. Los pasillos del instituto se convertían en un campo minado de miradas hostiles y susurros maliciosos. A pesar de todo, Delfino no se dejaba abatir por la soledad o el rechazo. Encontraba consuelo en su pasión por el estudio y en su inquebrantable fe en la bondad humana. Cada día, al regresar a casa, se refugiaba en la calidez de su hogar y en el amor incondicional de su padre. El hogar era su santuario, un lugar donde podía dejar atrás las máscaras y las apariencias. «Hijo mío», le decía su padre con ternura, mirándolo con ojos llenos de orgullo. «Nunca olvides que tu valor no reside en lo que tienes, sino en lo que eres. Tu madre estaría orgullosa de ver el joven noble y valiente en el que te has convertido». Delfino, con lágrimas en los ojos, abrazaba a su padre y le agradecía por su cariño y su comprensión. Sabía que gracias a su apoyo y a las enseñanzas de su madre, podría enfrentar cualquier adversidad y salir adelante. Esos momentos de intimidad y amor paternal eran su ancla, su fuente de fuerza para enfrentar otro día en el instituto. Así, día tras día, Delfino seguía asistiendo al instituto descalzo, enfrentando las miradas de desprecio y los comentarios hirientes con una fortaleza y una dignidad admirables. Sabía que su camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza. Era un día como cualquier otro en el instituto, o al menos eso parecía. Los estudiantes se congregaban en el patio durante el recreo, formando grupos y charlando animadamente. Algunos jugaban a la pelota, otros compartían risas y chismes, mientras que unos pocos aprovechaban el tiempo para repasar sus apuntes o terminar tareas pendientes. En medio de este bullicio cotidiano, Delfino caminaba tranquilamente por el patio, disfrutando de la sensación del césped bajo sus pies descalzos. Cada brizna de hierba bajo sus pies le recordaba la libertad y la conexión con la tierra que su madre le había enseñado a valorar. A pesar de las miradas curiosas y los comentarios malintencionados que lo seguían a donde quiera que fuera, el joven se mantenía sereno y enfocado en sus propios pensamientos.
Su mente una isla de calma en un mar de ruido. Sin embargo, ese día, el destino tenía preparado un giro inesperado para Delfino. Alfonso, el líder del grupo de estudiantes populares y adinerados que se dedicaban a atormentarlo, había decidido llevar sus burlas y humillaciones a un nuevo nivel. Con una sonrisa maliciosa en el rostro, Alfonso se acercó a Delfino, seguido de cerca por sus secuaces. El patio entero pareció contener la respiración, anticipando el enfrentamiento que estaba a punto de producirse. El aire se volvió denso con la tensión, y todos los ojos se volvieron hacia el inminente choque de voluntades. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Miren! ¿A quién tenemos aquí? Se mofó Alfonso plantándose frente a Delfino con los brazos cruzados. El niño, pobre y descalzo en persona. Delfino, acostumbrado a las provocaciones de Alfonso, se limitó a mirarlo con calma y sin decir una palabra. Su silencio, sin embargo, solo pareció avivar la ira y el desprecio de su antagonista. Alfonso, frustrado por la falta de reacción de Delfino, se inclinó más cerca, sus ojos brillando con una malicia oscura. ¿Qué pasa, indigente? ¿Te comieron la lengua los ratones? Insistió, elevando el tono de voz para asegurarse de que todos en el patio pudieran escucharlo. Oh, espera. Probablemente ni siquiera tienes dinero para comprar ratones. Seguro que te alimentas de las sobras que encuentras en la basura. Continuó Alfonso, su voz llena de desprecio. Las risas crueles de los secuaces de Alfonso se elevaron en el aire, mientras algunos estudiantes se unían a la burla y otros observaban la escena con incomodidad y vergüenza ajena. El ambiente del patio estaba cargado de tensión, un campo de batalla emocional donde la dignidad de Delfino estaba siendo puesta a prueba. Delfino, sin embargo, se mantuvo impasible, su rostro sereno y sus ojos fijos en un punto más allá de Alfonso, como si estuviera mirando una verdad más profunda que las palabras venenosas que le lanzaban. Su silencio era un acto de desafío pacífico, una muestra de su fuerza interior. Pero Alfonso no estaba dispuesto a darse por vencido tan fácilmente. Con un brillo malicioso en los ojos, se acercó aún más a Delfino, y en un movimiento rápido y despiadado, le dio una patada en la espinilla. El impacto fue fuerte y repentino, haciendo que Delfino trastabillara. Delfino, sorprendido por el repentino ataque físico, perdió el equilibrio y cayó al suelo, raspándose las manos y las rodillas en el proceso. Un silencio sepulcral se apoderó del patio, mientras todos los presentes contenían la respiración, atónitos ante la crueldad de Alfonso. Mírenlo. El niño pobre ni siquiera puede mantenerse en pie, regodeándose en su victoria. Seguro que está acostumbrado a arrastrarse por el suelo como la basura que es. Delfino, con lágrimas de dolor y humillación en los ojos, se levantó lentamente del suelo, sacudiéndose la tierra de las manos y las rodillas. A su alrededor, algunos estudiantes desviaban la mirada, incapaces de soportar la vergüenza y la incomodidad de presenciar semejante acto de crueldad. La brisa suave del patio parecía suspenderse en el tiempo, esperando la reacción de Delfino. Pero Delfino, en lugar de responder con ira o resentimiento, hizo algo que dejó a todos los presentes sin palabras. Con una dignidad y una compostura admirables, el joven se enderezó, miró a Alfonso directamente a los ojos, y con voz suave, pero firme, pronunció las palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos los presentes. «Puedes golpearme,
Insultarme y humillarme todo lo que quieras, Alfonso. Pero eso no cambiará quién soy ni lo que valgo. Mi valor no reside en mis posesiones o en mi apariencia, sino en mi corazón y en mis acciones. Algún día, espero que puedas entender eso y encontrar la paz y la felicidad que te mereces. Con esas palabras Delfino se dio la vuelta y con la cabeza en alto se alejó del patio, dejando tras de sí un silencio atónito y un Alfonso desconcertado y furioso. La expresión de Alfonso se transformó de una sonrisa de triunfo a una mueca de frustración, su ira palpable en el aire. Pero Delfino, ajeno a su rabia, caminó con la dignidad de alguien que ha ganado una batalla silenciosa, una guerra de principios. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar en el instituto. Aunque las burlas y los desprecios hacia Delfino no desaparecieron por completo, muchos estudiantes empezaron a verlo con otros ojos. Su fortaleza, su dignidad y su capacidad para perdonar y seguir adelante a pesar de las adversidades se convirtieron en motivo de admiración y respeto para algunos. Los pasillos del instituto, una vez llenos de susurros y risas maliciosas, empezaron a resonar con murmullos de respeto y curiosidad. Otros, sin embargo, siguieron aferrados a sus prejuicios y a su visión superficial del mundo. Para ellos, Delfino seguía siendo el niño pobre y descalzo, un marginado que no merecía más que desprecio y burla. En sus mentes cerradas, la riqueza material seguía siendo el único valor verdadero, y no podían comprender la profundidad del espíritu de Delfino. Pero Delfino, fiel a sus principios y a las enseñanzas de su madre, no se dejó abatir por la adversidad. Cada día, seguía asistiendo al instituto con la misma determinación y el mismo entusiasmo de siempre, dispuesto a aprender y a crecer como persona. La determinación en sus ojos no se apagaba, y su deseo de conocimiento seguía siendo un fuego constante en su corazón. En las clases, Delfino continuaba destacando por su inteligencia y su dedicación. Sus profesores, cada vez más conscientes de su potencial y de su nobleza de espíritu, comenzaron a tratarlo con un respeto y una consideración especiales. Algunos incluso llegaron a confiarle tareas y responsabilidades adicionales, reconociendo su madurez y su capacidad de liderazgo. La confianza de los profesores era un pequeño faro de luz en medio de la oscuridad, del aislamiento social que enfrentaba. Pero, a pesar de estos pequeños triunfos, Delfino seguía enfrentando la soledad y el aislamiento. Muchos estudiantes, temerosos de ser asociados con el niño pobre, evitaban acercarse a él o entablar amistad. La soledad era un compañero constante, pero Delfino la aceptaba con una serenidad que solo aquellos con un espíritu fuerte podían entender. Sabía que la verdadera amistad no se basaba en las apariencias o en las posesiones, sino en la conexión genuina entre las almas. Así, Delfino seguía su camino, enfocado en sus estudios y en su crecimiento personal. Cada tarde, al regresar a casa, Delfino encontraba consuelo en el amor y el apoyo incondicional de su padre. Su hogar, un refugio de paz en medio de la tormenta, era donde Delfino podía encontrar el aliento necesario para seguir adelante. Su padre, con su sabiduría serena y su mirada llena de cariño, siempre estaba dispuesto a escucharlo y a ofrecerle consejos que resonaban con la verdad de la experiencia vivida. «Recuerda, hijo mío», le decía su padre con cariño, sus palabras llenas de una profunda comprensión de la vida, que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en bienes materiales, sino en la abundancia del corazón y en la nobleza
de las acciones. Tú, con tu sencillez y tu fortaleza, eres más rico que muchos de aquellos que te desprecian. Estas palabras se convertían en un bálsamo para el alma herida de Delfino. Conmovido por la sabiduría y el amor de su padre, lo abrazaba con fuerza, agradeciendo en silencio por tener a su lado un faro de luz en medio de la oscuridad y la indiferencia que a veces parecían rodearlo. Era en esos momentos de intimidad y apoyo donde Delfino encontraba la fuerza para enfrentar un nuevo día. Después del incidente en el patio, la vida en el instituto pareció volver a su rutina habitual. Los estudiantes retomaron sus clases, sus conversaciones y sus actividades cotidianas, como si nada hubiera pasado. Para muchos la humillación pública de Delfino a manos de Alfonso no había sido más que un episodio pasajero. Un momento de emoción y drama en medio de la monotonía de la vida escolar. Los días siguieron su curso, y las risas y los murmullos volvieron a llenar los pasillos. Pero para Delfino, las consecuencias de aquel día fueron más profundas y duraderas. A pesar de su fortaleza y su capacidad para perdonar, el joven no pudo evitar sentir el peso de la soledad y la marginación que se cernían sobre él. Las palabras y los actos de Alfonso habían dejado una marca, no visible en la piel, pero sí en el corazón. Ahora más que nunca, se hizo evidente que su decisión de ir descalzo al instituto lo había convertido en un paria, en un ser incomprendido y rechazado por la mayoría de sus compañeros. En los días que siguieron, Delfino se enfrentó a una indiferencia aún más abrumadora que las burlas y los desprecios a los que estaba acostumbrado. Era como si su presencia se hubiera vuelto invisible, como si su existencia no importara en absoluto. Los estudiantes pasaban a su lado sin mirarlo, sin dirigirle una palabra o un gesto de reconocimiento. Era como si Delfino se hubiera convertido en un fantasma, en una sombra que deambulaba por los pasillos del instituto sin dejar huella. Incluso aquellos que antes se habían limitado a observar desde la distancia, ahora parecían hacer un esfuerzo consciente por evitarlo. Nadie quería ser visto cerca del niño pobre y descalzo, como si su mera asociación con él pudiera contaminarlos o rebajarlos de alguna manera. Las miradas que antes eran de curiosidad o burla, ahora eran de indiferencia fría, como si Delfino no existiera. Delfino, sin embargo, no se dejaba abatir por este ostracismo. Con la misma serenidad y dignidad de siempre, seguía asistiendo a clases, participando en las lecciones y esforzándose por aprender y crecer. Cada paso que daba por los pasillos era un acto de resistencia silenciosa, una afirmación de su derecho a estar allí, a pesar de la hostilidad que lo rodeaba. Pero la indiferencia no se limitaba a los estudiantes. Incluso algunos profesores, quienes antes habían reconocido y valorado las cualidades de Delfino, ahora parecían mirarlo con cierta incomodidad y distancia. Era como si la humillación pública que había sufrido lo hubiera marcado de alguna manera. Como si su presencia en el aula fuera un recordatorio incómodo de la crueldad y la injusticia que a veces reinaban en el mundo. La atmósfera en el aula se volvía tensa cuando Delfino levantaba la mano para participar. Y aunque sus respuestas eran siempre correctas y profundas, la respuesta de los profesores era a menudo fría y mecánica. Delfino, sin embargo, no permitía que esta actitud lo desanimara. Con una madurez y una sabiduría poco comunes para su edad, el joven comprendía que la indiferencia y el rechazo no eran más que manifestaciones de la ignorancia y el miedo que a menudo dominaban el corazón humano. Sabía que,
En el fondo, muchos de sus compañeros y profesores no actuaban por maldad sino por una falta de comprensión y empatía. Comprendía que el miedo a lo diferente y a lo desconocido era una fuerza poderosa, y que la mayoría de las personas preferían la comodidad de lo familiar. Así, en lugar de resentir o juzgar a aquellos que lo marginaban, Delfino optaba por comprender y perdonar. Cada día, al entrar al instituto, elevaba una silenciosa plegaria, pidiendo por la paz y la iluminación de todos aquellos que lo rodeaban. En su corazón albergaba la esperanza de que, algún día, pudieran abrir sus mentes y sus almas a la verdad y la belleza que él veía en el mundo. Mientras tanto, Delfino encontraba consuelo y fortaleza en su amor por el conocimiento y en su inquebrantable fe en la bondad humana. Cada tarde, al regresar a casa, se sumergía en sus libros y en sus estudios, explorando nuevas ideas y horizontes. La lectura se convirtió en su refugio, en un espacio donde podía ser él mismo sin temor a ser juzgado o rechazado. En las páginas de los libros, encontraba mundos donde la justicia y la verdad prevalecían, donde los héroes enfrentaban adversidades aún mayores que las suyas y salían victoriosos. Su padre, siempre atento y comprensivo, lo apoyaba en su pasión por el aprendizaje. Juntos pasaban horas conversando sobre filosofía, historia, arte y ciencia, encontrando en el diálogo y la reflexión un vínculo profundo y duradero. Estas conversaciones no eran solo un intercambio de conocimientos, sino un intercambio de corazones y mentes, donde la sabiduría y el amor fluían libremente. Delfino se maravillaba ante la sabiduría y la generosidad de su padre, quien a pesar de su riqueza y su éxito, nunca había perdido la humildad y la sencillez que lo caracterizaban. «Hijo mío», le decía su padre con ternura, sus palabras resonando con una verdad eterna. Nunca olvides que el verdadero aprendizaje no se limita a las aulas o a los libros. La vida misma es un maestro constante, que nos enseña a través de las experiencias y los desafíos que enfrentamos. Aprende de la indiferencia y el rechazo, pues ellos te enseñarán el valor de la compasión y la tolerancia. Aprende de la soledad, pues ella te enseñará a encontrar la fortaleza dentro de ti mismo. Y sobre todo, aprende a amar y a perdonar, pues en ello reside la verdadera sabiduría. Delfino, conmovido por las palabras de su padre, las atesoraba en su corazón y se esforzaba por vivirlas cada día. Sabía que el camino de la comprensión y la aceptación no era fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo con valentía y determinación. Cada día era una nueva lección, una oportunidad para aplicar los principios que su padre y su madre le habían inculcado. Sabía que, a través de sus acciones y su actitud, podía sembrar semillas de cambio en aquellos que lo rodeaban. Y así, mientras el instituto seguía su curso, con sus dramas y sus trivialidades, Delfino caminaba por los pasillos con la serenidad de quien ha encontrado un propósito más elevado. Su presencia, aunque ignorada por muchos, irradiaba una luz silenciosa, un testimonio de que la verdadera grandeza reside en la sencillez y en la nobleza del espíritu. Pero la indiferencia, aunque dolorosa, no era más que una fase en el viaje de Delfino. Sin saberlo, el joven se estaba preparando para un momento trascendental, un instante en el que su historia daría un giro inesperado y revelador. El tiempo, con su paso implacable, fue acercando a Delfino y a sus compañeros al momento que habían estado esperando durante años. El día de la graduación. Este evento, cargado de simbolismo y emoción, marcaba el final de una etapa y el comienzo de otra.
Un umbral que separaba a la adolescencia de la adultez y que abría las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Los días previos a la graduación estaban llenos de expectativas y preparativos. El instituto, usualmente lleno de rutina y familiaridad, vibraba con una energía nueva y emocionante. Para Delfino, la graduación representaba algo más que un simple ritual de paso. Era la culminación de un viaje personal, un testimonio de su fortaleza y su determinación frente a las adversidades. A pesar de las burlas, la humillación y la indiferencia que había enfrentado a lo largo de sus años en el instituto, Delfino nunca se había rendido. Había perseverado en sus estudios y en sus valores, manteniéndose fiel a sí mismo y a las enseñanzas de su amada madre. Ahora, mientras se preparaba para este momento trascendental, Delfino no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado estaba la alegría y el orgullo de haber alcanzado esta meta, de haber demostrado que la verdadera riqueza reside en el conocimiento y en la nobleza del espíritu. Por otro lado, estaba la nostalgia y la incertidumbre de dejar atrás una etapa de su vida, de enfrentarse a un mundo nuevo y desconocido. La nostalgia se mezclaba con la anticipación, creando una sensación de vértigo que solo aquellos en la cúspide de un cambio monumental podían entender. La mañana de la graduación, Delfino se vistió con la toga y el birrete, símbolos de su logro académico. Mientras se miraba en el espejo, no veía solo a un joven de 17 años, sino a alguien que había recorrido un camino lleno de obstáculos y desafíos, y que había salido fortalecido. La imagen de su madre apareció en su mente. Su sonrisa cálida y sus palabras de sabiduría le daban la fuerza que necesitaba para enfrentar este día. En el auditorio del instituto, los estudiantes se reunieron con sus familias, llenando el espacio con murmullos de emoción y orgullo. Delfino se sentó entre sus compañeros, sintiendo el peso de los años pasados y la promesa del futuro, que se desplegaba ante él. Cuando su nombre fue llamado, se levantó con la cabeza en alto y caminó hacia el escenario, cada paso una afirmación de su valor y su determinación. Al recibir su diploma, Delfino miró a la multitud, sus ojos buscando y encontrando a su padre. En ese momento, todas las palabras de aliento y los momentos de apoyo que habían compartido se condensaron en una mirada de orgullo mutuo. Delfino sabía que su viaje no terminaba aquí. En realidad, apenas comenzaba. Con la sabiduría y la serenidad que lo caracterizaban, Delfino comprendía que cada final es también un nuevo comienzo y que las lecciones aprendidas en el pasado son la base sobre la cual se construye el futuro. Así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, se dispuso a vivir este día como una celebración de todo lo que había sido y de todo lo que estaba por venir. El instituto, normalmente un lugar de rutina y monotonía, se había transformado para la ocasión. Los pasillos y las aulas estaban decorados con los colores de la escuela, y una atmósfera de festividad y emoción impregnaba el ambiente. Familiares, amigos y profesores llegaban poco a poco, llenando el recinto con sus sonrisas, sus abrazos y sus palabras de felicitación. La expectación en el aire era palpable. Cada rincón del instituto parecía vibrar con la energía de un nuevo comienzo. Delfino, como siempre, llegó caminando, descalzo, con su toga y su birrete impecables. A su lado, su padre lo acompañaba con orgullo, sosteniéndolo del brazo y mirándolo con una mezcla de ternura y admiración. Para él, Delfino no solo era su hijo, sino también su maestro. Un ejemplo viviente de los valores y los principios que él mismo se esforzaba por vivir. La conexión entre ellos era profunda,
forjada en los desafíos y las victorias compartidas. Y en el amor inquebrantable que los unía. Mientras se acercaban al auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia, Delfino pudo sentir las miradas curiosas y los murmullos de la gente a su alrededor. Algunos lo señalaban. Otros cuchicheaban entre sí, sorprendidos y desconcertados por su apariencia. Las miradas de sorpresa y los susurros de asombro eran una constante en la vida de Delfino. Pero él, acostumbrado a este tipo de reacciones, no se inmutó. Con la cabeza en alto y una sonrisa serena en los labios, siguió caminando, enfocado en el momento y en la alegría de compartir este logro con las personas que amaba. Al entrar al auditorio, Delfino y su padre tomaron asiento junto a los demás graduados y sus familias. El ambiente era electrizante, cargado de nerviosismo y expectación. Los estudiantes, normalmente divididos por sus diferencias y sus prejuicios, parecían unidos por un sentimiento común de logro y camaradería. Por un momento, las barreras sociales y económicas se difuminaban, y todos eran simplemente jóvenes a punto de cruzar un umbral importante en sus vidas. La ceremonia dio comienzo con las palabras del director, quien felicitó a los graduados por su dedicación y esfuerzo. Luego, uno a uno, los estudiantes fueron llamados al escenario para recibir sus diplomas, entre aplausos y vítores de sus seres queridos. La emoción en el ambiente era palpable. Cada aplauso resonaba con orgullo y alegría. Delfino, cuando llegó su turno, caminó hacia el estrado, con una gracia y una dignidad que impresionaron a todos los presentes. Sus pasos eran firmes y llenos de propósito, y su presencia irradiaba una calma que silenciaba cualquier murmullo. Al recibir su diploma, pudo ver en los ojos de sus profesores un brillo de respeto y admiración, un reconocimiento silencioso de su valía como ser humano y como estudiante. Este intercambio de miradas fue un momento de conexión profunda, donde las barreras de autoridad y estudiante se desvanecieron, dejando solo el respeto mutuo. Pero el momento más esperado de la ceremonia estaba, aún, por llegar. Tradicionalmente, se otorgaba a un estudiante destacado el honor de dirigir unas palabras a sus compañeros, un discurso que buscaba capturar el espíritu y el significado de este hito en sus vidas. Este año, para sorpresa de muchos, el elegido había sido Delfino. Al escuchar su nombre, un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio antes de que un silencio expectante se apoderara del espacio. Todos los ojos se volvieron hacia el joven descalzo, quien, con una calma y una seguridad envidiables, se acercó al podio. Cada paso que daba hacia el micrófono parecía resonar con una fuerza silenciosa, capturando la atención de todos los presentes. Delfino, consciente de la importancia de este momento, tomó un profundo respiro y comenzó a hablar. Con una voz clara y firme que resonó en cada rincón del recinto, dijo: «Queridos compañeros, profesores, familiares y amigos», comenzó, su voz llenando el auditorio con una mezcla de emoción y convicción. «Hoy es un día de celebración y de reflexión. Hoy, al cruzar este umbral, no solo estamos dejando atrás una etapa de nuestras vidas, sino también abrazando un futuro lleno de posibilidades y desafíos». Delfino hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en los corazones de los presentes. Podía sentir la energía de la audiencia, cada persona colgada de sus palabras, esperando el siguiente pensamiento. Luego, con una mirada llena de compasión y sabiduría, continuó: «A lo largo de estos años, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido sobre matemáticas, ciencias, historia y literatura.
Pero más allá de los conocimientos académicos, hemos aprendido lecciones invaluables sobre la vida misma. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la nobleza del espíritu y en la generosidad del corazón. Las palabras de Delfino resonaron en el auditorio, cada sílaba cargada de significado y emoción. Hemos aprendido que la diversidad no es una amenaza, sino una oportunidad para crecer y para ampliar nuestras perspectivas. Y, sobre todo, hemos aprendido que cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias o apariencias, tiene un valor intrínseco y una dignidad inalienable. Delfino hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran profundamente en los corazones de los presentes. Sus ojos recorrieron el auditorio, observando cómo muchos, incluso aquellos que alguna vez lo habían menospreciado o ignorado, no pudieron evitar sentir un nudo en la garganta y una emoción indescriptible en el pecho. Las palabras de Delfino, pronunciadas con una sinceridad y una convicción conmovedoras, tocaron las fibras más profundas de los presentes. Cada frase era un reflejo de sus experiencias y de las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida escolar. Hoy, al dejar atrás este capítulo de nuestras vidas, continuó Delfino, su voz resonando con una mezcla de emoción y firmeza. Llevamos con nosotros estas lecciones. Llevamos la responsabilidad de ser agentes de cambio, de construir un mundo más justo, más compasivo y más humano. Un mundo en el que la dignidad de cada persona sea reconocida y valorada, sin importar su condición social, su apariencia o su origen. Un mundo en el que la empatía, el respeto y el amor sean los principios rectores de nuestras acciones y relaciones. En este punto, la emoción en la voz de Delfino era palpable. Sus palabras eran una llamada a la acción, un desafío a todos los presentes para que se comprometieran a hacer del mundo un lugar mejor. Sus ojos, brillantes por las lágrimas contenidas, se posaron sobre su padre, quien lo miraba con un orgullo y una ternura infinitos. El auditorio entero pareció contener la respiración, cada persona esperando con ansias las siguientes palabras de Delfino. Quiero aprovechar este momento, dijo Delfino, su voz quebrándose ligeramente bajo el peso de la emoción, para agradecer a mi padre, mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Gracias por tu amor incondicional, por tu sabiduría, y por tu ejemplo de integridad y generosidad. Gracias por enseñarme que la verdadera nobleza reside en el servicio a los demás y en la fidelidad a nuestros principios. Sin ti, no sería la persona que soy hoy. Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Delfino, y muchos de los presentes no pudieron contener las suyas. La atmósfera en el auditorio era de una emoción y una conexión profundas, como si por un instante todas las barreras y diferencias se hubieran desvanecido, dejando solo la esencia común de la humanidad. Delfino miró a su alrededor, viendo rostros llenos de lágrimas, sonrisas y reflexiones profundas. Al salir hoy de este recinto, llevamos con nosotros la responsabilidad y el privilegio de hacer una diferencia en el mundo. Llevamos la tarea de ser luz en la oscuridad, de ser amor en medio del odio, de ser compasión en un mar de indiferencia. Que nuestras vidas sean un testimonio viviente de los valores y principios que hemos aprendido, y que nuestras acciones sean semillas de esperanza y de cambio para las generaciones venideras. Con estas palabras, Delfino finalizó su discurso, en medio de un silencio cargado de emoción y reflexión.
cada palabra había resonado con la verdad y la sinceridad de sus experiencias. Y el auditorio entero parecía estar bajo el hechizo de sus pensamientos. Luego, como si un hechizo se hubiera roto, el auditorio estalló en un aplauso atronador, un tributo espontáneo a la sabiduría y la nobleza de este joven extraordinario. La ovación fue tan poderosa que las paredes del auditorio parecían vibrar con la intensidad de la respuesta emocional de todos los presentes. Delfino, abrumado por la respuesta de sus compañeros y profesores, bajó del escenario con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios. Sentía una mezcla de alivio y orgullo, sabiendo que sus palabras habían tocado los corazones de muchos. Al llegar junto a su padre, ambos se fundieron en un abrazo profundo y conmovedor. Un gesto que sellaba el amor y la complicidad que los unía. Su padre, con los ojos también llenos de lágrimas, le susurró al oído: «Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío». Y así, en medio de la algarabía y la emoción de la graduación, Delfino había logrado algo más que un diploma. Había logrado tocar los corazones y las mentes de aquellos que lo rodeaban. Había logrado plantar una semilla de cambio y de esperanza en un mundo demasiado acostumbrado a la superficialidad y la indiferencia. Sus palabras no solo eran un reflejo de su propia trayectoria, sino una llamada a la acción para todos los presentes. Era un recordatorio de que cada individuo, sin importar sus circunstancias, tiene el poder de hacer una diferencia significativa en el mundo. Después de la emotiva ceremonia de graduación, Delfino y su padre se dirigieron hacia el estacionamiento del instituto, sumidos en un silencio cómplice y reflexivo. Cada paso que daban juntos parecía estar cargado de significado. Un reflejo de los muchos pasos que habían dado juntos a lo largo de los años. Ambos sentían que este día había marcado un hito importante en sus vidas. No solo por el logro académico de Delfino, sino también por el impacto profundo que sus palabras y su ejemplo habían tenido en la comunidad escolar. Mientras caminaban, Delfino no pudo evitar notar las miradas y los susurros de la gente a su alrededor. Pero a diferencia de otras ocasiones, estos gestos no estaban cargados de desprecio o indiferencia, sino de curiosidad, admiración e incluso respeto. Cada paso que daba parecía atraer más atención, como si, por primera vez, sus compañeros y profesores estuvieran viendo más allá de las apariencias, reconociendo la profundidad y la nobleza que habitaban en el corazón de este joven descalzo. Las miradas de sorpresa se transformaban en sonrisas de reconocimiento, y los susurros se convertían en murmullos de aprobación. Era un cambio palpable, una transformación en la percepción de todos los presentes. Sin embargo, lo que Delfino y los demás no sabían era que este día les tenía reservada una sorpresa aún mayor. Un giro inesperado que sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre este extraordinario estudiante. Justo cuando Delfino y su padre estaban a punto de llegar a su modesto automóvil, un vehículo de lujo, reluciente y majestuoso, se detuvo frente a ellos. Era un coche como ninguno que hubieran visto antes en el instituto, con sus líneas elegantes, sus cristales tintados y su carrocería impecable. Parecía fuera de lugar en este entorno sencillo, como una aparición de otro mundo. La luz del sol reflejaba en la superficie pulida del coche, creando destellos brillantes que capturaban la atención de todos. Los murmullos crecieron en intensidad, y la curiosidad en el aire se volvió casi tangible. La multitud, atraída por la presencia de este enigmático vehículo,
comenzó a congregarse alrededor, murmurando y especulando sobre quién podría ser su misterioso propietario. Algunos sacaron sus teléfonos móviles, ansiosos por capturar el momento y compartirlo en las redes sociales. Otros, simplemente, observaban con una mezcla de fascinación y envidia, preguntándose qué tipo de persona podría permitirse semejante lujo. Las conjeturas volaban rápidamente, creando una atmósfera de expectación y misterio. Todos los ojos estaban fijos en el coche, esperando ver quién saldría de él. Pero nada podría haberlos preparado para lo que sucedió a continuación. La puerta trasera del vehículo se abrió lentamente, y de ella emergió nada menos que el padre de Delfino, con un porte y una elegancia que contrastaban notablemente con la sencillez de su atuendo habitual. Su presencia era imponente, y la multitud observó en silencio, sorprendida por el cambio repentino. Y ahí, ante los ojos atónitos de todos, el chofer del vehículo, vestido con un uniforme impecable, se acercó a Delfino, se inclinó respetuosamente y lo invitó a entrar. Un silencio sepulcral se apoderó de la escena. Todos los presentes, incluyendo a los profesores y al director, miraban con la boca abierta, incapaces de dar crédito a lo que estaban presenciando. La incredulidad se pintaba en sus rostros. ¿Cómo era posible que Delfino, el niño descalzo, el marginado y menospreciado por todos, fuera en realidad el hijo de un hombre tan adinerado y poderoso? La sorpresa y la confusión llenaban el aire, mezcladas con una mezcla de curiosidad y una nueva apreciación. Delfino, sin embargo, no se dejó llevar por la revelación dramática. Con una sonrisa tranquila y un brillo de complicidad en los ojos, se acercó a su padre. La multitud observaba en un silencio tenso mientras los dos se fundían en un abrazo cálido y sincero. Este gesto, más allá de cualquier demostración de riqueza, transmitía un amor y una conexión que trascendía las posesiones materiales. Era un momento cargado de emociones genuinas que dejaba claro que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por la integridad de su espíritu. Luego, ante el asombro de todos, Delfino se giró hacia a la multitud. Su voz, clara y firme, rompió el silencio expectante. Ya no era la voz de un niño, sino la de un líder que se dirigía a su audiencia con una mezcla de autoridad y humildad. Amigos, compañeros, profesores, comenzó, su tono lleno de confianza y sinceridad. Sé que lo que están viendo hoy puede ser desconcertante, incluso impactante. Durante años me han visto como el chico pobre, el marginado, el diferente, y sé que, tal vez sin darse cuenta, han proyectado en mí sus propios prejuicios y miedos. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el corazón de cada persona presente. Sus ojos recorrieron la multitud, viendo la mezcla de emociones en los rostros de quienes lo rodeaban. Pero hoy quiero que entiendan algo crucial. Mi decisión de andar descalzo, de vivir con sencillez y humildad, no fue impuesta por las circunstancias. Fue una elección deliberada, fundamentada en los valores y principios que mi querida madre me inculcó, y que mi padre ha apoyado y respetado incondicionalmente. Los ojos de Delfino brillaron con lágrimas al mencionar a su madre, pero su voz se mantuvo firme y decidida. La emoción en su rostro era palpable, pero también lo era su determinación. Mi madre me enseñó que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la nobleza del espíritu y en la generosidad del corazón. Me enseñó que cada ser humano,
sin importar su condición o apariencia, tiene un valor intrínseco y una dignidad inalienable. Continuó Delfino, su voz resonando con una fuerza que calaba hondo en los corazones de los presentes. Y me enseñó que la mayor felicidad y plenitud se encuentran en el servicio a los demás y en la fidelidad a nuestros principios. Un murmullo recorrió la multitud, mientras las palabras de Delfino tocaban las fibras más profundas de sus almas. La verdad en sus palabras era innegable, y cada frase parecía despojar a los oyentes de sus prejuicios y temores, revelando la humanidad compartida que todos llevaban dentro. Delfino los miró, viendo el impacto de sus palabras reflejado en sus rostros. Hoy, al revelar esta faceta de mi vida, continuó Delfino, con una calma que solo los verdaderamente seguros de sí mismos poseen, no busco impresionarlos ni ganar su aprobación. Al contrario, busco invitarlos a reflexionar sobre las lecciones que todos podemos aprender de esta experiencia. Lecciones sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias, de cultivar la empatía y la compasión, y de valorar la diversidad y la autenticidad en todas sus formas. Las palabras de Delfino se alzaron como una llamada a la acción. Una invitación a todos los presentes a desafiar sus propias percepciones y a abrir sus corazones y mentes a nuevas posibilidades. En este punto, el padre de Delfino se acercó a su hijo y, con un gesto de infinito amor y respeto, colocó su mano sobre su hombro. Sus ojos, llenos de orgullo y emoción, reflejaban un amor incondicional y una admiración profunda. «Estoy orgulloso de ti, hijo mío», dijo, con voz emocionada. «Orgulloso de tu fortaleza, de tu integridad y de tu sabiduría. Has demostrado, con tu ejemplo y tus palabras, que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se cultiva día a día, a través de nuestras acciones y decisiones. Y has sido para mí, y para todos los que te rodean, un maestro y una inspiración constante». El auditorio entero observaba en silencio, reverente, mientras padre e hijo se abrazaban una vez más, consolidando un vínculo que iba más allá de las palabras. La multitud, conmovida hasta las lágrimas, estalló en un aplauso espontáneo y sincero. Era un aplauso que celebraba, no la riqueza o el estatus, sino la humanidad, la autenticidad y la nobleza de espíritu encarnadas en Delfino y su familia. Las palmas resonaban con una fuerza que hablaba de cambio, de una nueva comprensión, y de un deseo colectivo de ser mejores. Y así, en medio de este momento de revelación y emoción, algo comenzó a cambiar en el instituto y en la comunidad en general. Las barreras y prejuicios que alguna vez habían dividido a las personas comenzaron a derretirse, reemplazados por un sentido de unidad, empatía y respeto mutuo. La historia de Delfino, que había comenzado como un relato de marginación y menosprecio, se había transformado en un poderoso testimonio de la capacidad humana para crecer, aprender y transformarse. Lo que una vez fue un símbolo de debilidad y exclusión, ahora se erigía como un faro de esperanza y resiliencia. Después de la revelación en el estacionamiento del instituto, la vida de Delfino y su padre dio un giro inesperado. La noticia de la verdadera identidad del niño descalzo se propagó rápidamente por la ciudad, generando un revuelo mediático sin precedentes. Las redes sociales estallaron con historias y comentarios sobre Delfino, y los medios de comunicación se apresuraron a cubrir cada detalle de su vida. De la noche a la mañana, Delfino se convirtió en una figura pública, un símbolo de humildad,
Sabiduría y nobleza que inspiraba a personas de todas las edades y condiciones sociales. Su imagen, con su sonrisa serena y su mirada decidida, aparecía en titulares de periódicos y en programas de televisión. Sin embargo, para Delfino, esta atención repentina no era más que una distracción. Su verdadero interés seguía siendo el mismo de siempre: aprender, crecer y servir a los demás. La fama no alteró su carácter ni sus objetivos. Al contrario, fortaleció su determinación de hacer una diferencia positiva en el mundo. Así, después de muchas conversaciones y reflexiones con su padre, tomó una decisión que sorprendería a todos una vez más. En una conferencia de prensa convocada por su padre, Delfino anunció con voz firme y clara que renunciaría a su parte de la herencia familiar para crear una fundación dedicada a promover la educación, la inclusión y el desarrollo comunitario. La sala se quedó en silencio mientras Delfino explicaba su visión con una pasión inquebrantable. La fundación, que llevaría el nombre de su difunta madre, tendría como misión brindar oportunidades a los jóvenes marginados y fomentar los valores de la empatía, el respeto y la solidaridad en la sociedad. La noticia generó un impacto inmediato y profundo. Los medios de comunicación se llenaron de elogios y críticas, mientras que las redes sociales servían de opiniones divididas. Muchos admiraron la generosidad y la visión de Delfino, reconociendo en su gesto un ejemplo inspirador de compromiso social y responsabilidad cívica. Veían en él no solo a un joven decidido, sino a un líder con un corazón verdadero. Otros, sin embargo, cuestionaron su decisión, argumentando que estaba desperdiciando una oportunidad única para asegurar su futuro y disfrutar de los privilegios de su posición. Las voces críticas decían que Delfino estaba siendo imprudente, que no entendía el valor real del dinero que estaba rechazando. Pero Delfino, fiel a sus principios, no se dejó intimidar por las críticas o las dudas. Con la ayuda de su padre y un equipo de colaboradores comprometidos, Delfino se dedicó en cuerpo y alma a poner en marcha su proyecto. No fue fácil, pero la determinación en sus ojos y la pasión en su corazón lo impulsaron a seguir adelante. Visitó comunidades vulnerables, se reunió con líderes locales y escuchó atentamente las necesidades y aspiraciones de las personas a las que buscaba servir. Estas interacciones no solo le proporcionaron una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentaban, sino que, también, lo motivaron a luchar con más fuerza. Poco a poco, la fundación comenzó a tomar forma. Se establecieron programas de becas para estudiantes de bajos recursos. Se crearon centros comunitarios que ofrecían cursos y actividades gratuitas. Y se lanzaron iniciativas para promover el diálogo y la convivencia entre diferentes grupos sociales. Cada proyecto era un testimonio del compromiso de Delfino con la justicia social y la igualdad. Su dedicación no pasó desapercibida. Delfino, con su carisma y su incansable trabajo, se convirtió en un líder respetado y querido por todos aquellos a quienes tocaba con su labor. La gente veía en él no solo a un benefactor, sino a un verdadero amigo y aliado. Pero su impacto no se limitó a su ciudad natal. La historia de Delfino y su fundación comenzó a resonar en todo el país y más allá de sus fronteras. Su mensaje de compasión, dignidad y justicia social inspiró a una nueva generación de jóvenes que, como él, soñaban con un mundo más equitativo y humano. Muchos siguieron su ejemplo, creando sus propios proyectos y movimientos para generar un cambio positivo en sus comunidades. Las redes sociales y los medios de comunicación se convirtieron en plataformas para difundir su mensaje. Y pronto, Delfino se encontró en el centro de un movimiento global de cambio. Con el paso del tiempo,
Delfino se convirtió en un referente internacional en temas de educación y desarrollo social. Fue invitado a dar conferencias en prestigiosas universidades, a asesorar a gobiernos y organizaciones, y a participar en foros y debates sobre los desafíos más acuciantes de su tiempo. Cada aparición pública de Delfino era un evento, y su voz, siempre firme y llena de convicción, resonaba en auditorios llenos de personas ansiosas por escuchar su visión y experiencia. Siempre con su característica humildad y autenticidad, compartió su visión y experiencia, inspirando a otros a unirse a su causa. Pero a pesar de sus logros y reconocimientos, Delfino nunca olvidó sus raíces ni los valores que lo habían guiado desde su infancia. Siguió viviendo con sencillez y moderación, dedicando la mayor parte de su tiempo y recursos a su labor social. Y fiel a su costumbre, siguió caminando descalzo, no como un gesto de ostentación o excentricidad, sino como un recordatorio constante de su compromiso con la humildad y la conexión con la tierra. Cada paso que daba, sin zapatos, era una afirmación de sus principios y una demostración de que nunca olvidaría de dónde venía. Las calles, los senderos y los caminos que recorría eran testigos de su dedicación y de su promesa de mantenerse fiel a sí mismo. Su padre, que había sido su apoyo incondicional en todo este proceso, no podía sentirse más orgulloso. Veía en su hijo la encarnación viva de los valores que él mismo había tratado de cultivar a lo largo de su vida. La integridad, la generosidad y el amor al prójimo. Cada vez que observaba a Delfino interactuar con las personas, escucharlas y ayudarlas, sentía una profunda satisfacción y una enorme gratitud por tener un hijo tan extraordinario. Juntos, padre e hijo, se convirtieron en un equipo inseparable, trabajando incansablemente para construir un mundo mejor y más justo. No solo compartían una misión, sino también una visión de lo que el mundo podría ser si todos adoptaran los valores que ellos defendían. Las largas noches de planificación, los viajes a comunidades lejanas y las innumerables reuniones con líderes y ciudadanos comunes se convirtieron en el núcleo de su vida diaria. Cada desafío que enfrentaban solo fortalecía su determinación y su vínculo. Y así, lo que había comenzado como la historia de un niño marginado y menospreciado, se convirtió en la historia de un movimiento global por la dignidad, la igualdad y la solidaridad. Delfino, con su ejemplo y su legado, demostró que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la capacidad de tocar y transformar vidas. Sus palabras y acciones resonaban no solo en su ciudad natal, sino en todo el mundo, inspirando a personas de todas las edades y contextos a reflexionar sobre sus propias vidas y a considerar cómo podrían contribuir a un mundo más equitativo. El impacto de Delfino se extendió como una ola imparable. Las historias de su fundación y sus proyectos llegaron a rincones lejanos, donde personas que nunca lo habían conocido personalmente comenzaron a adoptar sus principios. Demostró que cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias, tiene el poder de hacer una diferencia y dejar una huella positiva en el mundo. La historia de Delfino es un testimonio poderoso de la capacidad humana para superar la marginación y el menosprecio, y transformarse en un líder inspirador y un símbolo de humildad, sabiduría y nobleza. Desde sus inicios como un joven descalzo y marginado, Delfino se convirtió en una figura pública que, junto a su padre, trabajó incansablemente para construir un mundo más justo y equitativo. Su fundación, dedicada a la educación, inclusión y desarrollo comunitario, se expandió desde su ciudad,
natal, hasta tener un impacto global. A través de su carisma y dedicación, Delfino inspiró a personas de todas las edades y condiciones sociales, demostrando que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la capacidad de tocar y transformar vidas. Su historia, marcada por la integridad, la generosidad y el amor al prójimo, sigue siendo un faro de esperanza y un llamado a la acción para todos aquellos que sueñan con un mundo mejor.